No puedo decirte exactamente dónde, pero en medio de la nada en el suroeste de Estados Unidos, hay una prisión de máxima seguridad que llamaré Penitenciaría ASP para abreviar. No es su nombre real, pero me vale. Ahora, como en la mayoría de las prisiones de máxima seguridad, hay gente realmente enferma allí. Asesinos, psicópatas, violadores. Ya sabes, el tipo de gente a la que probablemente nunca se le permita volver a la sociedad. Mucha gente afirma que simplemente no es posible escapar de esta prisión, y tal vez tengan razón. Realmente, espero que así sea. No porque tenga miedo de los enfermos que tienen en las celdas. Quiero decir, lo tengo. Por supuesto que lo tengo. Pero incluso los más perturbados asesinos en serie necrófilos que tienen allí, no me asustan tanto como lo que tienen en su sótano. No creo que la mayoría del personal habitual conozca bien a los otros reclusos de la prisión. He oído rumores de que algunos de los guardias saben que pasa algo, pero o no les importa o no se atreven a hacer preguntas. Imagino que probablemente piensen que se trata de un laboratorio del gobierno o algo así, que realiza experimentos que pueden o no ser totalmente éticos con delincuentes convictos. Algunos dirían que eso es preferible a la verdad. Tienen sus procedimientos de seguridad estándar, por supuesto. Para empezar, los reclusos no pueden tener contacto entre sí. A algunos de ellos no se les permite salir de sus celdas y los que sí, solo lo hacen bajo fuerte vigilancia. No hay zonas comunes, no hay patio y cada centímetro del lugar está fuertemente vigilado. Todo el complejo de sótanos está rodeado por 6 metros de hormigón armado y se extiende por debajo de la propia prisión. Excavar para salir no es una opción. Solo hay un ascensor que baje al complejo del sótano de ASP, y solo se mueve si se tiene un código de acceso y una tarjeta de acceso válidos. Además, el ascensor está vigilado por ambos lados. Si algo va mal, el ascensor se apaga. Nadie entra en ese complejo y nadie sale. Te preguntarás qué requiere tanta seguridad. Podría pensar que lo que hay ahí abajo no puede ser humano, y tendría razón. No puedo contarle mucho sobre la organización para la que trabajo, pero se autodenominan Oficina Internacional de Relaciones o FRB, para abreviar. Lo cierto es que desconozco el alcance general de su trabajo. Son buenos manteniendo las cosas en secreto, pero lo que sí sé es que se ocupan de lo sobrenatural. Monstruos, demonios, ese tipo de cosas. Todo cae bajo su paraguas, y en ASP es donde mantienen a los que resultan ser problemáticos. La mayoría de las cosas insólitas de este mundo se contentan con mantenerse al margen. Tengo entendido que hay muchos menos de ellos que de nosotros, y la mayoría de mis colegas y yo estamos de acuerdo en que sin duda están en declive. Por eso el FRB está deseoso de estudiarlos, especialmente los que tienen en cautividad, y ahí es donde entro yo. Lo admito. Acepté el trabajo de la prisión para satisfacer mis propias curiosidades. A pesar de mi puesto de asesor en el FRB, mi experiencia con lo sobrenatural era bastante limitada. Aparte de algunas personas extrañas con las que a veces me cruzaba en su sucursal del suroeste, que muy probablemente no eran del todo humanas, nunca había visto de primera mano ninguna de las cosas que habíamos investigado. Lo más cerca que había estado de ello fue cuando murió mi padre, y aún así, nunca pude ver bien lo que le había matado. Solo sabía que no era humano, y que no era un animal. Eso fue lo que me llevó a la FRB, y en última instancia lo que me llevó a la ASP. Había estado leyendo sobre estas cosas durante años, había visto imágenes que la mayoría de la gente nunca tendría la oportunidad de ver. Pero en realidad nunca había puesto los ojos en algo verdaderamente sobrenatural. Este trabajo era mi oportunidad no solo de poner las manos en la tierra e interactuar con ellos, sino también de aprender sobre ellos. Tal vez incluso podría encontrar maneras de mantener a la gente a salvo de ellos. No os podéis imaginar lo emocionante que era esta oportunidad. Parecía casi un sueño. Estoy seguro de que en mi primer día de trabajo en ASP, fui la única persona que entró en aquel lúgubre lugar con una legítima sonrisa en la cara. Me recibió en la puerta un hombre alto y corpulento, de piel oscura y ojos amables. Tenía una sonrisa cálida pero diminuta que parecía un poco fuera de lugar, dado todo lo que yo sabía del complejo. «Dr. Berry», dijo, obviamente reconociéndome mientras se acercaba para un apretón de manos.
Bienvenido a ASP. Me alegro de conocerle por fin. Me llamo Bob Hitch. El alcaide me pidió que nos reuniéramos aquí. Me alegro de estar aquí. Respondí tratando de igualar su sonrisa. Tenía un apretón de manos absolutamente aplastante que no duró mucho. Me alegro de que pienses así. No era un puesto fácil de cubrir. ASP no tiene exactamente la mejor reputación en primer lugar. Estoy seguro de que puedes imaginar por qué. He oído algunos rumores. Le dije mientras me guiaba al interior. Bob mostró su tarjeta a uno de los guardias de la entrada principal, que le hizo un gesto con la cabeza. Giró por un pasillo estéril iluminado con luces fluorescentes y le seguí de cerca. Muchas de ellas son ciertas. Verás y oirás cosas. Parte del trabajo, me temo. No puede ser tan malo como los presos con los que tratamos abajo. Respondí, medio en broma. A Bob no pareció hacerle gracia. Te sorprendería y decepcionaría saber lo parecidos que son los dos. Replicó. Más adelante había una puerta metálica enrejada ante la que nos detuvimos. Bob miró hacia una cámara de seguridad situada en una esquina del techo, y esbozó una sonrisa cansada antes de que sonara un timbre y se abriera la puerta. Pasamos por delante de una cabina de seguridad, donde Bob se detuvo para mostrar su identificación al guardia. Buenos días, Mike. Hoy tenemos sangre nueva con nosotros. El hombre de cara de piedra de la cabina me miró antes de escanear el carné de Bob. No respondió al comentario de Bob antes de hacernos pasar por otra puerta que conducía a un ascensor de acero. Supongo que le han informado de nuestros protocolos de seguridad, ¿verdad? Preguntó mientras nos acercábamos al ascensor. Escaneó otra tarjeta para accionarlo. Sí. Las tarjetas, el hormigón, la vigilancia. Bien. Me ahorro esa parte de la visita. Me hizo un gesto para que entrara en el ascensor, y presionó con el pulgar una almohadilla para que lo escaneara antes de descender. El trayecto se me hizo más largo de lo que debería, pero quizá fueran los nervios. Te unirás a nuestro equipo de investigación, y trabajarás bajo el mando del Dr. Jason Hendricks. Está bien. En su mayor parte, observan el comportamiento de nuestros reclusos, aunque en ocasiones se te pedirá que entrevistes a algunos de los más habladores. Bajo supervisión, por supuesto. Algunas de las cosas que tenemos aquí son muy peligrosas. Mejor no arriesgarse. Por supuesto. Dije, y me detuve un momento antes de preguntar, ¿cuánto hace que no tienes un incidente grave? ¿Alguien ha conseguido escapar de aquí? No. Hemos tenido algunos intentos, y hemos tenido que abatir a algunos de los más decididos. Pero eso es todo. Nuestra alcaide tiene un récord infernal cuando se trata de seguridad. Está muy orgullosa de ello. ¿Ella? Elizabeth Parker, sí. Ella ha estado dirigiendo este lugar durante casi 35, 40 años. Creo que ha sido la encargada desde que lo abrieron. Tal vez sea mejor que sepas de antemano que no es completamente humana. Es un vampiro. Ya sabes cómo es. Espera, ¿así que la alcaide es un vampiro de verdad?, pregunté, un poco sorprendido. Eso no se había mencionado en el informe que me habían dado. Eso es. Supongo que el FRB pensó que sería mejor tener a alguien que no fuera completamente humano dirigiendo el espectáculo aquí abajo. Probablemente sea lo mejor. Muchos de nuestro personal también son FA, o humanos con poderes. Hombres lobo, vampiros, mediums. Mejor combatir el fuego con fuego, ¿no? Entonces, ¿qué eres?, pregunté, casi con un poco de cautela. Soy el jefe de la división de investigación. Bien. Entendido. Dije asintiendo con la cabeza, antes de que se abrieran las puertas del ascensor. Me encontré con otro pasillo estéril, aunque este parecía mucho más concurrido. Bob nos registró en un control de seguridad frente a la puerta del ascensor, antes de que se abriera una última puerta con barrotes que nos permitió pasar al pasillo propiamente dicho. Bienvenido al sótano, Dr. Berry. Bob dijo al entrar, permítame presentarle al equipo. Mis primeras semanas en la ASP fueron tan bien como esperaba.
Hubo un pequeño periodo de adaptación. Al no haber visto nunca a ningún ser sobrenatural, era difícil saber quién era qué. Casi todos parecían humanos normales a primera vista, pero con el tiempo empecé a percibir las sutilezas que los diferenciaban. La mayoría de los guardias eran hombres lobo. Se les notaba por lo sociables que eran con todo el mundo. Habría pensado que tendrían algún tipo de mentalidad de manada, pero en todo caso, eran muy enérgicos y sociables. Resulta que, en realidad, los hombres lobo son muy buena gente, una frase que nunca pensé que llegaría a decir. Muchos de mis compañeros de investigación acabaron siendo vampiros. Era un poco más fácil distinguirlos. Sobre todo porque los estereotipos son en su mayoría ciertos. Eran pálidos, generalmente callados y reservados. Nunca vi a ninguno de ellos comer, aunque tampoco vi a ninguno morder a nadie. Todavía no sé cómo se alimentan y no quiero preguntar. Los Fa y los Mediums eran más difíciles de distinguir. A veces, pillaba a un compañero moviendo algo sin tocarlo, o veía algo un poco raro y eso lo delataba. Pero sin eso, nunca era obvio. Aunque no supiera con exactitud quién era qué, la experiencia no dejaba de ser emocionante. Por primera vez en mi vida, vi de cerca las criaturas sobre las que había estado investigando durante años, y fue tan impresionante como inquietante. No estoy en condiciones de compartir la mayor parte y lo que podría compartir llenaría páginas y páginas. Había tanto y era hermoso. Era todo lo que siempre había deseado y supongo que debería haberlo sabido. Quizás entonces, no habría sido tan estúpido como para intentar hablar con Vikram. Supongo que es un defecto inherente al ser humano querer clasificar las cosas en cajitas ordenadas, ¿verdad? Tal vez, sea solo un deseo condenado de entender lo que no podemos comprender. En cualquier caso, el FRB es tan culpable de ese pequeño pecado como el resto de la humanidad. Clasifican las entidades en 5 clases, técnicamente en 6. Las entidades de clase 1 no son peligrosas. O bien son lo bastante pequeñas como para no suponer ningún peligro, o bien son totalmente benévolas. Cosas como los mediums y la mayoría de los fantasmas, por ejemplo. Las entidades de clase 2 son realmente peligrosas, pero solo incidentalmente. Cosas, como algunos de los famas depredadores, o ghouls. Claro, pueden matarte y algunos de ellos lo hacen porque pueden. Pero no buscan hacer daño a nadie. Las entidades de clase 3 son peligrosas a mayor escala. Cosas como formas más poderosas de Fa, y demás. Por lo general, el FRB tuvo que acabar con ellas cuando las encontró, aunque algunas acabaron en confinamiento. Muchos de los que se encontraban en la prisión eran de esta clase o de clase 2. La clase 4 es la que se pone interesante. Estas son las cosas que probablemente podrían acabar con la humanidad si se les dejara a su aire. Solo se me ocurren un par de clase 4, que hayan sido retenidos en la ASP, e incluso entonces lo fueron bajo los más estrictos protocolos de contención. Por último, pero no por ello menos importante, están los de clase 5. La clase 5 está reservada para las cosas que destruirían el mundo tal y como lo conocemos, si tuvieran la oportunidad. 9 de cada 10 veces, estos eran deidades. Yo solo había oído rumores de entidades de clase 5, y nunca me había topado con una, y dudaba que estuviera cerca de hacerlo en la ASP. ¿Cómo se construye exactamente una prisión para una deidad? Técnicamente también hay una clase 6, pero está reservada solo a 4 entidades conocidas que son literalmente las deidades mayores que mantienen unida la realidad. No voy a entrar en esos. Si no puedes aprisionar a un clase 5, no vas a hacer una mierda contra un clase 6, así que para qué molestarse en hablar de ello, ¿verdad? De todos modos, Vikram era una entidad de clase 4. Era lo que la mayoría de la gente llama un Fa antiguo, una dríada antigua y corrupta con mucho poder. Por lo que he leído sobre los Fa antiguos, técnicamente están a pocos pasos de ser deidades, y cada uno puede ser contactado a su manera. En el caso de los más débiles, basta con abrirse paso por el bosque y seguir el camino correcto. Pero para los más poderosos, bueno, digamos que se complica. Niveles de sacrificio humano complicados. La mayoría de los Fa antiguos son considerados clase 3 en el peor de los casos, pero Vikram era una excepción especial.
Entre los Fa antiguos, él era uno de los más poderosos. Si no recuerdo mal, su ritual consistía en tallar una ocarina en el cráneo de un niño, y tocarla en un claro especial. Fue llevado a cautiverio tras arrastrar a un pequeño pueblo a la extraña dimensión en la que suelen esconderse los Fa antiguos, y mantenerlos allí durante unos cuantos siglos, solo por diversión. Como el FRB no tenía ni idea de cómo matar a un Fa antiguo, optaron por contenerlo. Supongo que no era del todo malo. Supuestamente, Vikram podría haber respondido a muchas de las preguntas que teníamos sobre las dríadas y los Fa antiguos si hubiera querido. Pero ahí empezó el problema. Él no quería. Vi por primera vez al viejo Vikram, unas 3 semanas después de empezar en la ASP. El Dr. Hendrix me había puesto en un equipo para analizar las grabaciones de su celda. El objetivo era tomar notas de sus reacciones a ciertas sustancias a las que había estado expuesto. Sospecho que la idea era ver si algo de lo que probáramos podía hacerle daño, pero ni el Dr. Hendrix ni ninguno de mis compañeros lo dijo nunca en voz alta. Recuerdo la primera vez que le vi en una grabación. Mi equipo y yo habíamos instalado un televisor en una tranquila sala de juntas. La semana anterior, un pequeño equipo de guardias había intentado hacer mantenimiento en la celda del viejo Vikram, utilizando una solución de vinagre y agua salada. No sé de dónde habían sacado la idea, pero supongo que merecía la pena intentarlo. Las imágenes que nos mostraban a unos cuantos hombres con trajes protectores contra materiales peligrosos, entrando en la celda a través de la esclusa. Ni siquiera se veía al viejo Vikram en la pantalla. Alguien me había dicho antes que no le gustaba que le vieran. Pero aunque no se le viera, había pruebas de que si estaba allí, se podía ver el denso follaje que crecía desde la parte trasera de la celda, hacia la esclusa. La propagación de la vida vegetal es algo que las dríadas simplemente hacen, y los Fa antiguos no son una excepción. Observé cómo los hombres trajeados rociaban su follaje antes de retirarse por la esclusa sin ser molestados. Lo admito, dado todo lo que había leído sobre cosas como el viejo Vikram, no esperaba que les dejara marchar sin más. Pero supongo que esta era una situación más controlada que la que uno podría encontrarse en la naturaleza. A partir de ahí, observamos si la solución de vinagre tenía algún efecto sobre su follaje. Cosas aburridas, la verdad. Me gustaría poder decir que no fue una completa pérdida de tiempo, pero lo fue absolutamente. Sal y vinagre, varios tipos de herbicida, nuevas variaciones que habían desarrollado. Nada de eso funcionó. Incluso si lo normal hubiera sido matar la vida vegetal allí, no hizo una mierda mientras él estaba allí. El viejo Vikram se contentó con ignorarlos y se mantuvieron alejados de la parte trasera de su celda, donde estaba escondido entre el follaje. Su camuflaje también era muy bueno. Mirando directamente a su celda, era imposible verle. La única forma de saber que seguía allí, era gracias a las lecturas del interior de la celda, que confirmaban que había algo vivo. Recuerdo que después de una semana, de ver cómo el equipo de seguridad perdía su tiempo y el nuestro, por fin le hice a Hendrix la pregunta del millón que se me había pasado por la cabeza. ¿Alguna vez pensaron en entrevistar al grandote? Habíamos estado revisando una de las últimas rondas de pruebas, en la que se había utilizado una variante del agente naranja que algún idiota había modificado para que fuera aún más peligrosa. Y admito que mi pregunta procedía principalmente de un sentimiento de frustración. ¿Qué? ¿El viejo Vikram?, preguntó Hendrix, mirándome. Se burló. Los viejos Fa como él, no son muy habladores, a menos que tengas algo que ofrecerles. Entonces, ¿qué tenemos que ofrecerle? No es una cuestión de nosotros. Probablemente dependería de quién hiciera la entrevista. Los Fa antiguos siempre quieren algo personal. Algo de valor y no siempre algo tangible. Pueden quitarte años de vida o recuerdos de las personas que más quieres. Tratar con ellos es arriesgado. Entrevistarle podría acabar muy mal. Supongo que nadie se ha presentado voluntario, entonces, pregunté. Nadie es tan estúpido, Berry. Quizá no debí tomármelo como un reto. No es por hablar de más, pero no estamos llegando muy lejos viendo cómo los guardias le rocían con productos químicos. No sé. Tal vez sea hora de intentar un enfoque diferente.
Quiero decir que si al principio no tienes éxito, a veces simplemente redefines el éxito. Hendricks enarcó una ceja. ¿Y crees que intentar hablar con él va a dar resultados? Bueno, no hace daño intentarlo. Lo haré yo mismo si es necesario. Considérame tu primer voluntario. Sabía que Hendricks no me estaba tomando del todo en serio. Pero yo era tan serio como un ataque al corazón. De acuerdo entonces. Finalmente dijo. Te diré que hablaré con la alcaide Parker. Veré si puedo conseguir su aprobación. Entonces hablaremos de meterte allí. Era la mejor noticia que podía haber oído. Gracias. Haré lo que pueda para sacarle algo, lo prometo. Hendricks aún no parecía vendido, pero no podía importarme menos. Ya había conseguido todo lo que quería de él. Pocos días después, recibí la visita del alcaide Parker. Era bastante tarde, la mayoría del equipo se había ido a casa. Me había quedado para terminar un informe sobre una entrevista que había tenido con otro recluso cuando oí que la puerta del laboratorio se cerraba de repente. El sonido me hizo sobresaltarme, y cuando miré, pude ver la figura de una mujer de pie junto a la puerta. Era alta y delgada, con un traje canela planchado que le quedaba holgado. Llevaba un sombrero vaquero de mimbre en la cabeza, y gafas de sol de aviador, lo que le daba un extraño aspecto de vaquera moderna, que parecía un poco fuera de lugar en la ASP. Dicho esto, supe quién era en cuanto la vi. Cuando caminó hacia mí, se movía con la suave gracia de una bailarina. «Dr. Berry», dijo, su voz baja y casi condescendiente. «Sí. Ese soy yo», dije. «Alcaide Parker, supongo». «La misma. He oído que eres tú el que quiere charlar con el viejo Vikram». «Así es». Se quitó las gafas de aviador y las colgó de la camisa. Bajo ellas, sus ojos eran de un azul frío. «Bueno, hijo, o tienes unas pelotas enormes, o un deseo de muerte». Pensé en pasarme para averiguar cuál era. Se detuvo a unos metros de mí, estudiándome detenidamente y midiéndome. El Dr. Hendricks dijo que nunca habías intentado que alguien hablara con él. Pensé que un cambio de enfoque podría ser inteligente. Le dije. Hendricks y su equipo nunca lo han intentado. Bob y yo, en cambio, sí lo hemos hecho. Lo admito, esto fue antes de la época de Hendricks. Él puede parecer viejo, pero yo soy mucho mayor, y Bob ha estado aquí conmigo desde el primer día. El viejo Vikram era uno de nuestros residentes originales y el FRB no era tan inteligente entonces. Pero divago. Alguien ya ha intentado hablar con él. No fue bien. Si no te importa, puedo preguntar qué ha pasado. La alcaide sonrió, mostrando unos colmillos blancos y relucientes. Esperaba que, me presta su ordenador, doctor. Me quitó de en medio y le cedí mi silla. Esperábamos obtener algunos resultados reales, así que teníamos todo grabado. Dudo que tengas autorización para acceder a esos archivos. Pero yo sí. Solo dame un segundo. Salió de mi informe y abrió una carpeta de Dropbox. En pocos minutos encontró el vídeo que buscaba. Parecía antiguo. La grabación era granulada y sin color. Pero pude reconocer la imagen en la pantalla como la celda de Vikram. La directora inclinó la pantalla para que pudiera verlo mejor antes de reproducir el vídeo. Pude ver en la pantalla a un hombre que se acercaba a un escritorio situado a una distancia prudencial del viejo Fa, que no aparecía en la pantalla. Un equipo de 4 guardias, equipados con escudos antidisturbios, le flanqueaban y se colocaron en posición defensiva frente a él mientras se sentaba. «Buenos días, Vikram», dijo. Su voz era difícil de distinguir, confusa y distorsionada por casi 40 años de desgaste. «¿Cómo estás hoy?» No hubo respuesta. «Tenemos algunas preguntas que nos gustaría hacerle, si acepta». Aún no hay respuesta. ¿Podría hablarnos más de usted? Todavía nada. Era difícil distinguir la expresión de la cara del hombre que estaba detrás del mostrador, pero pude ver en ella una silenciosa frustración. «Vikram, hemos hecho todo lo posible para garantizar su comodidad. Todo lo que pedimos es que coopere con nosotros.
Si prefieres que utilicemos medios más difíciles, estaremos encantados de hacerlo, pero preferiríamos un enfoque más respetuoso y digno. Vikram no dijo ni una palabra. Pero esta vez, al menos respondió, en cierto sentido. Pude ver a los guardias tensarse cuando algo sucedió fuera de cámara. Pude oír cómo se gritaban entre ellos antes de apresurarse a retirarse. El hombre que estaba detrás del escritorio se levantó de un salto, y retrocedió hacia la puerta de la celda, pero no fue lo bastante rápido. Por fin pude ver lo que él y los guardias vieron, mientras se acercaban tambaleándose a la cámara. Figuras humanoides largas y grisáceas. Sus cuerpos eran delgados, hasta el punto de que se les veían las costillas contra la piel. Eran al menos 6 y se abalanzaron sobre los guardias, arrollándolos rápidamente. Los hombres no tuvieron ninguna oportunidad, ya que las criaturas los atacaron con garras y dientes. El hombre que había estado detrás del mostrador llegó hasta la puerta y la aporreó, gritando que le dejaran salir antes de que uno de los humanoides grisáceos se abalanzara sobre él, obligándole a tirarse al suelo mientras empezaba a morderle la cara y la garganta. Su lucha aterrorizada no duró mucho. En cuestión de segundos, sus brazos se habían vuelto inertes por la muerte, y los únicos sonidos que podía oír en el vídeo eran los gritos distorsionados de las criaturas que Vikram había soltado. La alcaide detuvo el vídeo. «Los Fa antiguos son extraordinariamente poderosos», dijo claramente. «Incluso ahora, dudo que sepamos lo fuertes que son realmente. Hace 50 años, no teníamos ni idea de que podían ser capturados. Hace 40 años, no teníamos ni idea de que podían convocar manadas de ghouls de la nada. Hace 20 años, no teníamos ni idea de que había descubierto cómo abrir la puerta. Y hace 5 años, no teníamos ni idea de cómo había sobrevivido después de que modificáramos su celda para privarle de aire. Ha costado mucho mantener cautivo al viejo Vikram, y mi máxima prioridad es encontrar la forma de matarlo, no conseguir su autobiografía». «¿Esas personas en el vídeo?», pregunté. «¿Están muertas?». «Sí. Ni siquiera pudimos recuperar sus cuerpos. Y preferiría no tener otro incidente como ese. Si dejo que lo entrevistes, te matará y matará a quien enviemos contigo». Me quedé un momento en silencio, sin palabras. No había imaginado que fuera tan peligroso. Supongo que debería haberlo sabido, pero... «¿Y si le traigo algo?», pregunté. «A los viejos Fa les encantan las bendiciones, ¿no? Quizás si le llevo algo, me dé algo que pueda usar para matarlo». «¿Qué? ¿Comprar un método de ejecución al condenado?», preguntó levantando una ceja. «¿Estás loco?». «Solo estoy tratando de pensar fuera de la caja, aquí. Si le damos algo de valor, él nos dará algo, ¿verdad?». Pude ver al alcaide pensando. «A menos que tengas una idea mejor, merece la pena intentarlo, ¿no crees?», le dije. Se rió entre dientes. «No te rindes, ¿verdad? Dígame una cosa, doctor. ¿Por qué tienes tantas ganas de entrar ahí?». «Solo quiero resultados», dije. «Vine aquí para estudiar cosas como el de cerca, y si puedo ayudar con esto». La alcaide me estudió en silencio un momento antes de decidir que mi respuesta le bastaba. Cerró el vídeo y se levantó. «De acuerdo entonces. Voy a aprobar tu petición para hablar con el viejo Vikram. Supongo que tienes alguna idea de lo que vas a darle a cambio de información». «Sí, quiero». «Esperemos que sea lo suficientemente bueno. No quiero dejarte morir ahí dentro. Pero si tengo que hacerlo, para preservar la seguridad de los demás que trabajan en esta instalación, lo haré sin pensármelo 2 veces. Buena suerte». Entonces, sin más, desapareció. Cuando tenía 8 años, mi padre me compró una maqueta de submarino. Pasamos los fines de semana siguientes trabajando juntos en él, construyéndolo pieza a pieza. En aquel momento, su complejidad me intimidaba. El pegamento, las herramientas que necesitábamos, el motor. Me había dicho que era, igual que un juego de Lego. Pero me había parecido mucho más grande que eso. Cuando lo terminamos, era algo más grande que cualquier otra cosa que hubiera construido. Solo mirar el producto terminado, me había hecho sentir que había hecho algo increíble.
La construcción de ese submarino había sido lo que me convirtió de un niño en un hombre. Incluso después de la muerte de mi padre, guardaba un lugar especial en mi corazón. Y siempre había encontrado un lugar de honor en las diversas estanterías de los distintos lugares en los que había vivido a lo largo de los años. No había nada que me gustara más que ese pequeño submarino. Porque me recordaba a mi padre. Me recordaba los mejores días de mi vida. Sabía que no iba a ser fácil desprenderme de él. Pero estaba seguro de que valdría la pena. El día en que debía enfrentarme al viejo Vikram, llegué al trabajo con el submarino en brazos, acunándolo como si fuera mi propio hijo. Bob me recibió en la puerta, igual que el primer día. «Buenos días, Dr. Berry», me dijo cordialmente mientras me abría la puerta. «Hoy es un gran día, ¿eh?» «Gran día», repetí y le sorprendí mirando al submarino. Pude ver un atisbo de duda tras su sonrisa. «Así que, supongo que esa es tu oferta». «Es lo mejor que tengo», le contesté. «Dios, eso espero. Nunca había visto al alcaide tan inquieta. Me sorprende que la convencieras de esto». «Entre tú y yo», dije mientras avanzábamos por el pasillo. Mentiría si dijera que yo también estaba un poco ansioso. Pero ya había tomado una decisión. La celda del viejo Vikram era una de las más seguras que teníamos. Estaba alejada de las demás celdas y había un pasillo sellado al que solo se podía acceder desde el exterior. La puerta que la separaba del resto de la prisión parecía más una enorme puerta acorazada que otra cosa. Se cerró tras nosotros en cuanto la atravesamos. Al otro lado, pude ver una sala de control que vigilaba el interior de la celda a través de cámaras, y controlaba tanto el estado de sellado al vacío de la celda reforzada, como varios sensores para asegurarse de que el viejo Vikram estaba allí dentro, aunque no pudieran verlo. Divisé al Dr. Hendricks entre el personal de la sala de control, e intercambié una inclinación de cabeza con él. «Vaya, vaya. Es el hombre del momento en persona», oí decir a una voz delante de nosotros. La alcaide esperaba junto a la pequeña esclusa que daba acceso a la celda del viejo Vikram. Había sido diseñada para que fuera demasiado pequeña para que él cupiera por ella. «Aún estás a tiempo de echarte atrás si te lo estás pensando», ella dijo. «Nadie aquí te culparía en lo más mínimo». «¿Y negarles un espectáculo?», pregunté. «No estoy tan preparado como voy a estar». Pude ver cómo me estudiaba, buscando algún rastro de mentira. «No estoy seguro de si la encontró o no». «Yo me encargo a partir de aquí, Bob», dijo ella. Bob le hizo un respetuoso gesto con la cabeza y me dio una palmada en el hombro. «Buena suerte, amigo», dijo antes de dirigirse a la sala de control. La alcaide lo miró irse antes de que sus ojos volvieran a mí. «Hemos enviado a algunas personas a preparar un escritorio para que te sientes. Te aconsejo que te quedes ahí. Hagas lo que hagas, no cruces la línea roja de la celda. Si nota algo fuera de lugar, salga inmediatamente. Si podemos sacarte a ti y a tu equipo de seguridad sanos y salvos, lo haremos. Pero en la muy alta posibilidad de que no podamos». «Entiendo», dije. Ella miró el submarino que tenía en las manos. No sabría decir si era una mirada de aprobación o no. En cualquier caso, no hizo ningún comentario. «Estaré aquí fuera. Te enviaremos dentro en un momento. Haré que Bob selle las puertas blindadas del centro de control y frente a la cámara acorazada, luego te enviaremos dentro. Si las cosas van mal, tendremos que volver a sellar la celda al vacío, y si es necesario, congelarla. Si te sirve de consuelo, te matará rápidamente suponiendo que no estés ya muerto. Con suerte te veré en el otro lado, pero si no. Fue un placer conocerte». «Igualmente, señora». Esbozó una pequeña sonrisa, antes de hacer un gesto a un grupo de 8 guardias que habían estado merodeando cerca, para que se unieran a mí. Al igual que los del vídeo, la mayoría iban equipados con escudos antidisturbios, aunque vi a 2 hombres con lanzallamas. Sonó una alarma de claxon, cuando unas grandes puertas metálicas se cerraron sobre la entrada a la sala de control, y la cámara acorazada que conducía al resto de la prisión.
Mis guardias se colocaron junto a la esclusa, y entraron los primeros. La alcaide observó en silencio antes de indicarme con la cabeza que entrara tras ellos. La puerta de la esclusa se cerró y selló tras de mí con un siseo, y pude sentir cómo el aire a mi alrededor cambiaba para volverse más frío y húmedo. Lo primero que noté cuando la esclusa se abrió para dejarnos entrar en la celda, fue el olor. Era húmedo, terroso, y un poco agrio. Mi equipo de seguridad se dispuso en abanico alrededor del escritorio que me habían preparado y tomaron posiciones. Una vez allí, uno de los hombres con un lanzallamas me hizo un gesto para que me uniera a ellos. Nunca había visto la celda del viejo Vikram en toda su extensión. Solo había visto el vídeo de una de las cámaras de la esquina. En persona parecía mucho más grande, como el gimnasio de un colegio. La pared del fondo parecía cubierta de vegetación y partes de árboles que no deberían haber podido crecer allí abajo. Era imposible ver nada con claridad. Pero sabía que el viejo Vikram estaba allí. Incluso sin verlo, podía sentir que me observaba. Me acerqué lentamente al escritorio y dejé mi submarino sobre él, antes de tomar asiento. Me aclaré la garganta, luchando por un momento para encontrar mi voz, antes de que por fin fuera capaz de hablar. «Buenos días, Vikram», dije suavemente. «He venido a ti con una ofrenda. Algo, que significa todo para mí. Me gustaría tener la oportunidad de hablar contigo, si me lo permites». Mi voz resonó en las paredes, y al principio, no hubo respuesta. Me limité a mirar hacia adelante, hacia el muro de vegetación débilmente iluminado, en busca de alguna otra señal de vida o movimiento. Por un momento, empecé a preguntarme si había perdido el tiempo. ¿Y si no aceptaba mi ofrenda? ¿Y si ni siquiera quería hablar conmigo? Entonces lo vi. Las hojas del otro extremo de la habitación se movieron. Lo que yo creía que era la corteza de un árbol imposible crujió al moverse. Al principio, era imposible distinguir la forma de su cuerpo. De la pared se desprendían unas extremidades que parecían increíblemente largas, aunque no podía distinguir lo que debía ser un brazo y lo que debía ser una pierna. Una gran figura que había confundido con una corteza se desprendió de la pared y se volvió para mirarme. En la penumbra pude ver en ella un rostro similar a una calavera, con ojos pálidos y brillantes que me observaban atentamente. «Una ofrenda. ¡Qué pintoresco!». Una voz siseó, cuando el viejo Vikram se reveló ante mí. Su cuerpo parecía estar hecho de madera retorcida y nudosa, con ramas y hojas que sobresalían de él. Sus miembros parecían increíblemente delgados, y sin embargo, se desplazaba a cuatro patas como un depredador. «Hace demasiado tiempo que no me ofrecen tributo. Y nunca antes uno de tu especie lo había ofrecido». La voz era un siseo bajo y serpenteante, como el sonido del viento en la brisa. Podía oír el crujido de la madera en su voz, mientras me observaba a mí y a mis guardias, casi divertido al verlos. «¿Cuál es tu juego, humano? ¿Qué es lo que buscas?». «Solo para aprender», dije en voz baja, «más sobre ti, más sobre tu especie». «Qué tímido eres». «Muy bien. Tu oferta es aceptada. Hace demasiado tiempo que no tengo a alguien con quien hablar». Empujé el submarino hacia el borde del escritorio y vi cómo el viejo Vikram extendía una mano nudosa para cogerlo. Vi que mi equipo de seguridad se ponía tenso, anticipando un ataque, pero no dispararon mientras Vikram cogía el submarino. Cuando sus dedos se cerraron en torno a él, juraría que vi carne grisácea entre el caparazón de madera de sus manos. Tenía un olor dulzón y mohoso. «¿Qué querías saber, humano?», pregunta. «Empecemos por los Fa antiguos como tú. ¿Qué eres exactamente? ¿De dónde vienes? ¿De dónde?». «De la tierra, como todas las cosas. Incluso vosotros. Somos los que han sobrevivido. Somos aquellos que buscaron refugio de tu especie, moviéndose hacia lugares más profundos y oscuros. Adaptándonos a ellos según sea necesario». «¿Buscabas refugio de nosotros?», pregunté. «¿Necesito explicar por qué? Nuestras especies nunca han estado destinadas a vivir en armonía. En generaciones pasadas, nos temíais.
Contaban historias sobre nosotros, con reverencia y temor. Evitabais los bosques, que nosotros reclamábamos como hogar. Luego, con el paso del tiempo, cambiasteis. Se metieron más profundamente en nuestros hogares, alimentando vuestro desarrollo. Tal vez, con el tiempo, volváis a temernos y nosotros retomemos nuestro lugar como aquello que teméis. Ya veremos. Así que te estábamos matando. Dije. Parece que ahora no podemos destruirte. Te crees muy listo. Vikram se burló. No hemos hecho más que empezar y ya has mostrado tus verdaderas intenciones. Típico de un humano. Yo y los que son como yo hemos superado la muerte. Mi corazón se ha ido. Lejos de aquí y así, no moriré. No para ti. Tus esfuerzos solo te hacen perder el tiempo. Confesaré que he disfrutado de esta vida interminable que me he ganado, incluso encerrado aquí por ti y los de tu clase. Al menos, mi futuro está asegurado, a diferencia del tuyo o el de tus padres. Me sorprendí a mí mismo tensándome. No debería haberme sorprendido que mencionara a mi padre. Yo le había dado algo tan importante para nuestra relación. Pero su sola mención me pilló desprevenido. Ah. Mis disculpas. Sé que le echas de menos. Vikram canturreó. Imagino que darías lo que fuera por volver a verle. Para decirle adiós, ¿verdad? Dudé antes de contestar. Si alguna vez tuviera la oportunidad, sí. Tal vez. Sabía que estaba jugando con fuego. Lo sabía. No estoy seguro de lo que estaba pensando, ni siquiera me molestaba en seguirle la corriente, pero lo hice de todos modos. Todo lo que costaría son unos pocos años. Has sido tan amable de complacerme con algo de conversación. Puedo ser generoso. Unos pocos años crepusculares, para que tengas la oportunidad de despedirte. Mi regalo para ti. Sabía que era un error. Lo sabía. Pero viendo lo que tenía delante, pensé que no tenía nada que perder. De acuerdo. Finalmente dije, toma lo que necesites. Estaba seguro de haber visto un brillo en los ojos pálidos de Vikram. Se apartó de mí para volver a su pared. Muy bien, entonces. Por las hojas que había dejado en la pared, pude ver que algo se movía. Algo con forma de hombre salió tambaleándose, tropezando con piernas inseguras como un potro. Incluso con poca luz, reconocí su rostro. Era mi padre. Oí la risita de Vikram, un sonido grave y siniestro que llenó la habitación. La cosa que era mi padre se acercó a nosotros tambaleándose, con la piel grisácea y pálida. Pude ver cómo nos estudiaba, antes de oír la alarma de un claxon. «Espera», grité, pero era demasiado tarde. El ghul con la forma de mi padre, soltó un gruñido inhumano y cargó contra uno de los guardias cercanos. Se estrelló contra su escudo antidisturbios, arañándolo, mientras varias criaturas más como él, todas con la cara de mi padre, emergían de la maleza y cargaban contra nosotros. Uno de los guardias con un lanzallamas abrió fuego, prendiendo fuego a las criaturas mientras yo retrocedía a trompicones, alejándome de mi escritorio y atravesando la puerta de la esclusa. Dos de los guardias que me habían acompañado me cubrieron, entrando conmigo mientras el resto acababa con los retorcidos monstruos que Vikram había convocado. Su risa resonó en los pasillos, fría y amenazadora. Debería haberlo sabido. La alcaide dice que tengo suerte de seguir vivo. Sé que tiene razón. Tuve un momento de debilidad, y casi nos matan a mí y a mi equipo de seguridad. Afortunadamente, aparte de algunas heridas, nadie murió. Creo que esa es la única razón por la que no me despidieron. Eso, y el hecho de que realmente conseguí algo del viejo Vikram. Había mencionado su corazón. No había dicho mucho, pero había dicho lo suficiente. Tal vez si encontramos ese corazón, podamos destruirlo y matarlo. Es solo una teoría, pero es mejor que nada. Ahora, todo lo que necesito es algo que ofrecer al viejo Vikram, para que me diga exactamente dónde encontrarlo.